Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Doris Pantaleón y una servidora, Altagracia Ortiz, encantadísima de volver a encontrarnos con todos ustedes, como todos los sábados a esta misma hora. Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tati, viéndote con un peinado diferente. Recogido este pelo por el calor que está haciendo en la República Dominicana. O sea, que tú te estás adaptando a la situación que estamos viviendo de la temperatura en nuestro país. O te adaptas o mueres en esta situación. Sí, es bastante alta el calor que está haciendo y a esto se suma pues la preocupante situación, Tati, de que nuestro sistema de salud está, bueno, lo que habíamos dicho días atrás, casi a punto de colapsar por el aumento de pacientes con COVID que están requiriendo de hospitalizaciones. Y además de ese aumento en las unidades de cuidados intensivos, que por ejemplo Santiago, dice el ministro que 91%, pero todos los médicos en Santiago dicen que más, que casi el 100% llena las unidades de cuidados intensivos. Sí, los médicos de Santiago, como tú dices, dueños de clínicas y médicos especialistas están hablando de que ellos ya no tienen capacidad para ingreso en Santiago. Y en la capital, cuando uno se va a ver la situación centro por centro, pues resulta que también estamos en una situación crítica. Así es, mientras tanto, pues aumenta también el contagio, sobre todo a raíz de dos grandes hechos, que fue la inserción en la economía, la apertura de la economía y el proceso electoral, donde todos los políticos y los ciudadanos salieron a hacer campaña en las calles como si estuviéramos en una temporada normal. Así mismo, dando un ejemplo, un mal ejemplo, vamos a decir así, porque creo que son las personas llamadas a que la población las sigue y ellos son los que deben decir, mire, hay que usar la mascarilla, porque muchos lo vimos sin mascarillas. Y el distanciamiento, un distanciamiento que, como dices tú, se perdió totalmente durante el proceso de campaña y electoral de las últimas semanas, a lo que se suma también que estamos viendo que la población ha ido perdiéndole miedo al virus, como que se ha acostumbrado a la covidianidad, como se dice, y también es un punto peligroso. Así es, mientras tanto estamos en una situación nueva. La República Dominicana escogió ya a su presidente, al Congreso, al Senado de la República. Tenemos presidente y vicepresidentas nuevas. Y uno espera que todo este aire, todo este airecito que tiene la República Dominicana contribuya de manera positiva a nuevas situaciones, porque ciertamente, como decía un amigo fuera de cámara, pues siempre los cambios hacen bien a los sistemas. Sí, lo que tienen que saber que debe empezar inmediatamente a trabajarse en conjunto en el área de la salud, que es en este momento la principal crisis que se tiene a nivel nacional. Entonces, creo que es algo que no se debe dejar simplemente a esperar que estas autoridades terminen para que las otras empiecen y que ya se empiece a dar carácter en conjunto a esta situación sanitaria. Así es. Bueno, Dori, ¿qué te parece si nos vamos a unos mensajes, a la publicidad y regresamos con un invitado de lujo, como son los de 2x3 en Salud? ¿Te parece? Claro que sí, regresamos en un momentito. 2x3 en Salud. Tenemos con nosotros al doctor Marcos Espinal en esta entrevista de lujo, como dice siempre Tati, que define a nuestros invitados que todos son, la verdad, de alta categoría y en esta área de la salud. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Marcos Espinal. Él ha estado en otras ocasiones, el doctor es dominicano, pero es el que dirige el programa o el Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, con asiento en Washington. Y el doctor siempre que participa con nosotros, pues la verdad es que deja interesantísimas enseñanzas. Doctor, nosotras felices que en estos momentos de esta epidemia y de esta pandemia mundial, usted saca un momentito para platicar con nosotros y nuestros amigos televidentes. Siempre un placer estar con ustedes y más un gusto doble porque es el país que nos vio nacer. Así es. Así es, Marcos. Nos gustaría comenzar el programa, comenzar esta conversación, pidiéndote que nos haga una valoración de la República Dominicana, de lo que ustedes tienen conocimiento en Washington. ¿Qué valoración tienen ustedes de lo que está ocurriendo aquí en este momento? Bueno, la epidemia tiene varios meses ya. Hoy tenemos 12 millones de casos en el mundo y medio millón de muertes. No hay país que no esté afectado prácticamente. En Latinoamérica tenemos
epidemias muy fuertes en estos momentos en Brasil, Perú, Chile y México. También República Dominicana es uno de los países que también tiene una epidemia de importancia. Porque, bueno, la valoración de la situación en República Dominicana es que luego de la apertura ha habido un pico que se ha extendido y como ustedes saben ya hoy se reportan en los últimos días más de 1000 casos. Creo que hoy se reportaron 1000 y algo en Sí, República Dominicana y en las últimas 2 o 3 semanas después de la reapertura, principalmente la segunda fase, es que ha habido ese aumento de casos. También ha habido un aumento en el número de pruebas que realiza el ministerio y eso también influye a que se diagnostiquen más casos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el país tiene que aprender que no va a controlar esto de la noche a la mañana, porque la reapertura, quizá mucha gente no adopta las medidas que se les piden, no solamente con el uso de mascarilla, porque mucha gente habla de la mascarilla, pero también el lavado de manos, el distanciamiento social son cosas importantes. exacto. Claro, y entendemos que en nuestro país a veces en algunos lugares es muy difícil hacer distanciamiento social. Falta de agua también y para el Agua y acceso. saneamiento. El acceso a agua potable es crucial. Exacto. No tenemos agua para lavarnos las manos, entonces ahí estamos contribuyendo a eso. Entonces, se han tomado medidas, las autoridades han tomado medidas. Las autoridades empezaron muy bien con las medidas que tomaron y pudieron ralentizar o enlentecer el avance de la epidemia. Pero ya luego que se abrió y el toque de queda ya no se puso, Ya no no existe. continuó, entonces y se ha visto esto en otros países, Se ha visto. el aumento de los casos. Lo importante ahora es dos cosas. Primero, asegurarse que el país tenga disponibilidad de camas para poder manejar ese número de casos, que muchos de ellos son personas que necesitan hospitalización, oxigenoterapia e intubación. Porque no va a ser de la noche a la mañana que va a haber esto en la solución. Entonces, hay que ser innovador en eso. Segundo, observar la tasa de positividad. Yo creo que crítico la tasa de positividad de las Ha pruebas. estado subiendo mucho, doctor. Mucho no, ha estado subiendo de manera sistemática esa tasa de positividad. Ya en Así esta es. semana está sobre los 24 puntos y tanto. O sea que Claro, eh, pero si vemos, en 17, qué sé yo, pero ha llamado la atención eso. y la recomendación es que esa tasa debe estar muy por debajo de 10 y en mejores condiciones debajo de 5. ¿Cómo se logra eso, doctor? ¿Cómo los países han logrado mantenerlo? Los países no, los países que han logrado hacerlo, ¿cómo llegan a ese 10% mínimo, verdad? O máximo. Bueno, han logrado porque ha habido buenos programas de educación a la población con relación al distanciamiento social, con relación al lavado de manos, al uso de las mascarillas. Han logrado también, porque han podido implementar, porque no hay que implementar solo toque de queda de mitad del día. También Sí. se pueden implementar cordones sanitarios, se pueden implementar cuarentenas limitadas. Por Por ejemplo, provincias, por claro, sectores. claro, porque Dominicana tiene algo muy típico. Hay 3 provincias claves: Exacto. Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Sí, claro. No hay que cerrar el país por completo. Y creo que Alma, nuestra representante, sugirió eso en un momento dado. Sí. Y muchos países lo han hecho. Chile cerró Santiago por unos días para un Sí, poco disminuir la presión. Y eso no es una mala idea en algún momento, si hay que hacerlo. Porque en un país como el de nosotros, con altas temperaturas,
la gente quiere estar mucho en la calle y el distanciamiento Sí. social quiere tomarse su cervecita y todo eso. Entonces, pero si podemos tomárnoslas en la casa, mucho mejor, ¿no? Que en los... Pero ahí se suma, doctor Espinal, el tema también del hacinamiento y la pobreza. O sea, alguien nos decía en un programa, uno de nuestros invitados, es cómodo decirle a la gente quédate en casa cuando tú vives en un cuartucho, en condiciones de hacinamiento. O sea, que esa es la realidad de la República Dominicana. No No, solamente en República Dominicana, Altagracia. Yo que tengo que lidiar con todos los países de la región, 52, creo, 54. Eso lo vemos en nuestra querida América, en toda la región de las Américas. sí. En Estados Unidos hay muchas inequidades. Es más, la región de las Américas es la más inequitativa del mundo, de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Los países, las riquezas aumentan, aumenta el Producto Bruto Interno, pero no se distribuyen equitativamente las riquezas. La mala distribución de la riqueza, como se dice. Entonces tenemos unos cuantos multimillonarios, muchos pobres todavía, y clase media que reciben los embates de los impuestos y de todo aquello. Entonces, en los barrios de México, en los barrios de República Dominicana, en las favelas de Brasil, hemos observado, es muy difícil. Decía un famoso filósofo francés que el distanciamiento social es para burgueses. Hasta en los barrios, en el barrio de Saint-Denis, en París, era muy difícil hacer distanciamiento social. Y eso es verdad. Hay que tener en cuenta eso. Por eso hablábamos de la necesidad de un balance. Sentar en la mesa a la gente de salud pública, con los políticos, con los económicos, para llegar a consenso. No imponer, porque no puede ser que yo soy el que más sé. E incluso los desastres naturales se manejan muy diferente a las emergencias infecciosas. No equivocarnos con eso. No estamos ante presencia de un desastre natural. Entonces, el ministerio, por ejemplo, tomó medidas muy buenas. Sí. Al principio y todo esto. Pero luego ya que la población se cansa, Hubo que abrir la economía. Queda a medias, donde en todos los periódicos se veía que mucha gente lo violaba, lo respetaba, y no ha habido una cuarentena nunca que fuera cerrada. Claro, las autoridades son soberanas y toman las medidas que ellos consideren. Pero realmente quizás se pudo haber considerado en alguna de estas provincias una cuarentena cerrada por una semana o dos. Doctor, pero en este momento en que, como usted lo dice muy bien, el Gran Santo Domingo y Santiago son los dos focos que más preocupan en este momento y donde ya estamos llegando al tope de capacidad de camas de hospitalización y de cuidado intensivo y muchos pacientes requiriendo de respiración asistida, que también preocupa mucho. Hay que tomar medidas. Exactamente. ¿Cuáles son esas medidas claves? Ustedes como OPS, o sea, que conocen esa visión en general del COVID, que se deben tomar en este momento en República Dominicana, o que se deberían tomar. Muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de las camas, nosotros recomendamos que la autoridad de salud pública tenga un monitoreo constante del número de camas públicas y privadas. Sí. Si tiene que utilizar la privada, que las utilice. Porque la vida está primero. Hay que olvidarse de que puedo pagar o no puedo pagar. Y el Estado debe proveer eso. Número 1. Si todas las camas privadas y públicas están ya en un tope, habilitar centros, o por ejemplo, naves industriales que pueden ser rápidamente convertidas en hospitales. Alguien me hablaba, creo que Alma en estos días, del Hotel Santo Domingo que está cerrado. Sí, hay una propuesta que se ha hecho al respecto. De hecho, la Academia de Ciencias lo propuso ayer. Pues claro que sí, esas son cosas que hay que considerarlas, porque usted no puede llegar a un 100%, no puede planificar después que le roban o poner el candado, como decimos allá, ¿no? Todavía me acuerdo de nuestras, como decimos en nuestro. Entonces, habilitar lugares que pueden servir, y eso se puede hacer en cuestiones de días, con camas, con ventiladores, con separadores y todo esto. Aquí en Washington, por ejemplo, la alcalde, que ha sido una de las alcaldesas mejor evaluadas,
Lo primero que hizo fue que el centro de convenciones de Washington inmediatamente lo convirtió en un centro para posibles hospitalizaciones. Entonces, si no se puede hacer una cuarentena total de una ciudad o un lugar determinado, la educación a la población debe ser constante, ese flujo de información. Pero hacer mapeos epidemiológicos de barrios, de todo esto, ¿dónde están saliendo esas? Doctor, pero las características de los sistemas de salud cuentan. En el caso de la República Dominicana, pues hay una tendencia a la privatización y en este momento hay que ver qué número de camas aporta el sector privado y está el tema latiendo de que si el paciente COVID es costo efectivo. Hasta eso se está hablando. Bueno, pero es que eso, en un país como República Dominicana, donde mucha gente no tiene para pagar una clínica, le corresponde al Estado dar el servicio. Tienen que tomar medidas y yo estoy seguro, el sector privado, sentarse en la mesa con el sector privado y llegar a acuerdos de pago o lo que sea, pero se debe absorber porque nadie tiene la culpa de una enfermedad como esta. Entonces, no podemos pensar, y el Estado debe ser proactivo en ir a hablar con el sector privado y decir, bueno, aquí hay una situación y estoy seguro que el colegio médico va a apoyar en eso. Hay una situación y tenemos que cooperar todos porque es responsabilidad de todos, no es una responsabilidad. Entonces, yo escuché de que estaban rechazando pacientes, de que esas son cosas que no deben pasar ante un brote epidémico que cobra vidas. Entonces, doctor, otra cosa que llama la atención en nuestro país con relación a esto es que la gran mayoría de los pacientes infectados están en aislamiento domiciliario. ¿Eso qué puede desprenderse de eso? ¿Es lo correcto tenerlo en casa? ¿O sería bueno a un centro, qué sé yo, de aislamiento, no hospitalización, pero sino de aislamiento para tener un control quizá de estas personas? No, no es mala la idea de tener los pacientes en la casa, autoaislados, y asignar una persona que los cuide. Esa persona debe siempre usar la mascarilla y la persona que también está autoaislada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no tiene síntomas fuertes. Entonces, las hospitalizaciones también tienen sus bemoles, porque pueden ser un foco de infección de otras infecciones. Entonces, la recomendación es que si la persona tiene síntomas leves y no tiene compromiso respiratorio, fiebre muy alta, deshidrataciones y cosas de estas, puede pasar perfectamente a autoaislarse con una persona que lo observe de fuera, que le pase las comidas y todo esto, que se cuide, y no hay ningún problema con eso. Ahora, en lugares como, por ejemplo, en Costa Rica, se ha utilizado, Costa Rica que tiene un sistema que ha sido, Costa Rica ha sido un país que ha sido muy bien evaluado por muchas cosas, desde tiempos inmemoriales. Utilizan los equipos móviles de atención primaria, que van a las casas a verificar, una vez a la semana, cada 3 o 4 días, que esos pacientes estén recibiendo el cuidado, que no estén más graves de la cuenta, que estén recibiendo, que si tienen síntomas o no tienen. Entonces, esos equipos móviles han sido muy elogiados, inclusive por organismos internacionales. Entonces, recuérdese, doctor, que en el caso de la República Dominicana, esto con nada más el deseo, pero con un Estado que se venció y no pudo implementar la atención primaria, que tanto se abogó por ella hace 2 años. Bueno, nosotros, eso es realmente sorprendente, que un país como República Dominicana no haya implementado la atención primaria. Así es. Eso es lo que manda. Eso es lo que manda. Por cualquier punto de vista que usted lo vea, hay que implementar la atención primaria. Con epidemia y sin epidemias. La atención primaria es la columna vertebral de todo sistema de salud. Así es. Todo sistema de salud. Le incomode o no a muchos médicos, muchos especialistas y todo. Atención primaria es la columna vertebral de todo sistema de salud. Es importantísimo. Es importante. Claro. Los especialistas tienen su rol en el nivel tercero, en el terciario, en el nivel secundario, pero el 70% de los problemas de salud no tienen que ir a un especialista. Puede ver un médico de familia, un médico general,
Y lo importante es que haya una trabajadora social, una enfermera en cada clínica, y que las medicinas estén disponibles. Así es. Doctor, le vamos a pedir un permisito, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las pruebas COVID, que ustedes siempre insistieron desde el principio que había que hacer muchos tests. Todavía en nuestro país tenemos un gran problema de acceso a la prueba, pero nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablamos de ese tema. No se muevan, que está sumamente interesante esta conversación con el doctor Marcos Espinal. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con nuestro compatriota y amigo, el doctor Marcos Espinal, quien es un dominicano que ostenta la posición de director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Marcos, nosotros hemos seguido desde el inicio, desde antes que comenzara la pandemia y comenzando en su inicio ya, el tema de las pruebas y el llamado insistente a pruebas para la detección de la enfermedad. Todo esto choca, en el caso de la República Dominicana, constantemente hay problemas con los insumos. En el caso de la República Dominicana, problemas con los insumos, que no se ha podido, que por eso hay que disminuir las pruebas, etc. ¿Cuál es el tema de los insumos? ¿Hay problemas en el mercado internacional? ¿Por qué es tan importante que los países hagan pruebas a sus poblaciones? Bueno, gracias, Altagracia. Son varias preguntas en una. Lo primero es que sí, que ha habido problemas de disponibilidad de insumos por la demanda tan fuerte de muchos países, de todos los países del mundo. Ahora bien, la oficina, nuestra organización, tiene un mecanismo para eso, que es el Fondo Estratégico para Medicinas y otros insumos. Y hemos donado pruebas de PCR, pero también compramos, y el país puede comprar a través de nuestra oficina, canalizándolo con nuestra representación. Y la ventaja que trae es que nosotros tenemos precios porque hablamos con muchos suplidores y aseguramos la calidad de los mismos. Entonces, esa es otra de las cosas que la OPS hace que mucha gente no le da el crédito. Entonces es importante eso. Las pruebas. Es crítico que un país haga el máximo número de pruebas y que las tenga a disposición de su población. ¿Por qué? Porque las pruebas nos van a dar el cuadro de cómo anda la epidemia en el país. Nos va a permitir mapear cuáles son los lugares más afectados, las demarcaciones, los barrios, las provincias. Nos va a permitir monitorear la epidemia mediante la famosa tasa de positividad. Dominicana abrió, pero en Dominicana nunca la tasa de positividad tuvo por debajo de 15%. No, nunca. Eso es importante que se tenga en cuenta. No es el número de casos, es el número de casos, la tasa de positividad, la ocupación de las camas, todo eso son indicadores que nos permiten monitorear. Entonces, yo estaba revisando la tasa de positividad de República Dominicana y es muy difícil hacer una evaluación cuando hablas de una tasa de 24% para todo el país. Hay que desglosarla por provincia. El buen epidemiólogo tiene que desglosarla por provincias. Entonces, cuando yo estaba viendo la tasa por provincia, hay provincias con tasa de 7, 8, 10, 11 de positividad. Claro, que muchas de estas provincias no se han hecho la cantidad de pruebas que se han hecho en Santo Domingo y en Santiago, quizás. Esto te iba a decir, que también el acceso a pruebas es difícil en esas provincias. Correctamente. Pero de ahí se pueden tomar medidas ante situaciones, si tenemos un número mayor de camas ocupadas en 2 o 3 provincias. Bueno, si hay que hacer una cuarentena por unos días para tratar de distanciamiento social, por lo menos una semana o algo, para matar lo que se llama romper la cadena de transmisión del virus. Es válido irse a eso. Creo que mencioné que Santiago de Chile lo hizo. También en Perú se ha empezado la desescalada, pero algunas áreas han quedado en cuarentena. O sea, que no ha sido total, sino que... Pero claro, porque también entendemos lo del problema de la economía y de la situación. Y lo más importante es proteger las vidas. Entonces, Dominicana sí ha aumentado su número de pruebas. Sí. Y en eso el ministerio lo ha hecho muy bien, porque progresivamente se ha aumentado el número de pruebas.
también las ruedas de prensa del señor ministro han sido muy informativas. Sí. Entonces, en una evaluación se ve todo esto. Y la evaluación final se hará al final de todo, cuando, bueno, ¿qué no se hizo tan bien? ¿Qué se hizo bien? ¿Y qué pudo haberse hecho mejor? Hay cosas a veces que cuando se abrió, por ejemplo, se salieron se empezó a introducir que una aplicación del Instituto de Massachusetts de tecnología y todo. Pero con eso no lo entienden. Los que viven en los barrios, los que viven en los barrios lo que entienden es distanciamiento social. Hay que hablarle claro a la gente. Hay que hablarle claro. Y bueno, ahí tenemos el caso. La fase 2 no se ha podido pasar a la fase 3. Entonces, hay cosas que siempre se pueden hacer mejor. Entonces, pero Dominicana tampoco es la que lo ha hecho peor. Dominicana. Eso te iba a preguntar, Marcos, dentro de la región de las Américas, ¿cuáles son esos países que para ustedes implican mayor preocupación en estos momentos de la epidemia? Se hizo una encuesta de percepción por una firma argentina en unos 10, 15 países. Y el país que más salió con muchos problemas de la percepción de la gente fue Brasil. Ah, claro. Las declaraciones con el presidente. Brasil ha tenido problemas para aumentar el número de pruebas. Está poco a poco haciéndolo. Pero el mensaje en Brasil era inconsistente, porque el presidente decía una cosa y los gobernadores decían otra. Ahora está positivo a COVID por cierto, ¿verdad? Entonces, ayer salió positivo en la rueda de prensa. Me preguntaron precisamente a mí, la de los martes con la directora, y bueno, ¿qué podemos decir? Desearle que se recupere al señor presidente, ¿no? Exacto. Pero eso lo que manda es un mensaje que esto no respeta razas, colores, credos, sexualidad, nada. No importa que usted sea muy poderoso y que esté rodeado de toda la seguridad del mundo. Ese virus, como dicen los dominicanos, ese virus no coge corte, a quien sea. O sea, que esta es una de las prioridades, Marcos, una de las prioridades que tiene República Dominicana y que el nuevo gobierno debe pensar en esa situación, ¿verdad? Claro, claro que sí. Porque, y no el problema no es decir que, no es autoalabarnos de que lo hicimos mejor que todo el mundo, que lo hicimos mejor que todo. Eso no es así. Eso es política, eso es abogacía barata. El problema es dónde lo estamos haciendo bien y dónde podemos hacerlo mejor. Exacto. Porque hay que ser humilde en estas cosas. El virus no se sabe. Tiene muchas cosas que no se han podido dar respuesta. La situación de la inmunidad todavía no está muy clara. La situación de muchas pruebas rápidas tampoco está muy clara. Entonces, yo creo que hay que hacer una pausa. Y bueno, es muy fácil atacar organismos internacionales y todo esto y para defenderse. Pero no. Yo le digo a Alma Morales, nuestra representante, mire, la gente va y viene, pero las organizaciones quedan. Claro. Y entonces, el prestigio de la Oficina Panamericana Sanitaria y de la Organización Mundial de la Salud son prestigios que nadie puede con ellos. Que a propósito, pues un grupo de científicos ha cuestionado, inclusive dice que es un montón de gente que se ha quedado en la zona de confort y que ha quedado mal parada, refiriéndose a la organización de la que eres funcionario. Por ejemplo, con los tratamientos, con el virus mismo, dicen que la OMS se ha quemado. ¿Qué piensas tú al respecto? No, yo pienso, claro, todo el mundo tiene derecho a una opinión. Pero lo que la gente no entiende es que un organismo de la categoría de la Organización Mundial de la Salud, con más de 190 países, no puede ser servil de un solo país o de lo que diga un solo presidente. El organismo lo dirigen 190 países, claro, más de 190. Entonces, claro, hay un comité ejecutivo y quienes dirigen el organismo son los países. El director general es electo por esos países. Entonces, no puede ser que lo que diga un solo país es lo que manda, lo que diga una persona en determinado gobierno. Y en segundo lugar, los errores son de seres humanos. Y quienes dirigen los OMS son seres humanos. Pero hay errores donde quiera.
Se han cometido errores en el NIH. O es que la gente se olvida de la famosa talidomida, que produce efectos en el embrión. Eso no fue la OMS, fueron centros académicos. Fueron centros académicos. Los errores es de buscar la evidencia y aprender. Y no hay nada malo en decir parar ese tratamiento o continuar ese tratamiento, porque las evidencias llegan con los clinical trials. Ahora, recomendarme esta medicina o aquella. El estudio de hidroxicloroquina, ese fue un estudio francés muy malo. Epidemiológicamente es un estudio muy pobre ese estudio del francés que salió, porque era una muestra muy pequeña, no se le aplicaron los métodos estadísticos que eran necesarios. Entonces no se puede pretender que un organismo internacional va a recomendar una medicina por un solo estudio. Y los epidemiólogos, que lo saben muy bien, quizás no mucho los clínicos o los expertos en desastres, para los organismos internacionales, autorizar o declarar que el tabaco producía cáncer de pulmón, hubo que realizar varios estudios, no uno solo. Y esto fue en los años 50. Entonces, la organización continuará y habrá reformas y habrá todo esto. Yo he pasado por varias reformas. Sí. Pero ustedes han visto lo que pasa en Estados Unidos, donde también se recomendó la hidroxicloroquina. Sí. La FDA y luego lo retiró la FDA. Entonces, que no se crean mucha gente que en los países desarrollados no se cometen errores también, porque los vemos todos los días. Ahora, las críticas al propio país, el dominicano puede criticar a su propio país, pero también hay que ver las cosas buenas que se hacen. Claro, claro. Pero tampoco ser arrogantes para decir todo está bien, porque realmente no todo. Ay, admitir cuando uno se equivoca, porque tú lo decías al principio, somos humanos, seres humanos. No, claro, lo que no se puede es esa arrogancia de que todo está bien, lo hemos hecho mejor que todo el mundo, porque no es así. Marcos, ¿y qué cosa nueva del virus se sabe ahora? O sea, que antes había muchas preguntas, hablan estos científicos que Tati mencionaba sobre que las partículas en el aire pueden contagiarse. ¿Qué nuevo tenemos con relación a eso? La evidencia no es muy clara, la evidencia no es muy clara, y esa es una carta que han hecho, pero hay estudios que están saliendo que pudieran indicar eso. Lo que sí se sabe es que el riesgo es mucho más alto en lugares cerrados. Cerrados. Entonces, si usted va a ir a visitar a unos amigos, dígale, te visito en el patio o en la terraza. Y ahí mantenemos la distancia con la cervecita, 6 pies por lo menos. Entonces, pero si vamos a cenar, bueno, en Santo Domingo siempre se puede utilizar el patio porque hay mucho calor y mucho... Sí. Y no todo el mundo tiene un aire acondicionado. Entonces, lo importante yo creo es que se sigan los estudios, porque científicos escriben y lo que tiene que hacer la OMS, como lo está haciendo, es revisar la evidencia. Yo estuve 13 años en la OMS y es revisar la evidencia y llegar a conclusiones, porque recordar algo, las recomendaciones de los organismos internacionales son genéricas para que cada país las adapte a su entorno. Exacto. Entonces, eso es lo importante. No es, se toman y se dejan. Y por eso decimos siempre. Doctor, vamos a pedir doctor Marcos Espinal, vamos a pedir su anuencia. En un momentito regresamos de nuevo para concluir la entrevista y nos vamos a una pausa brevísima. Regresamos ahora con el doctor Marcos Espinal, dominicano de pura cepa. Seguimos nosotros aquí esta conversación de esas que uno no quiere que se terminen, porque la verdad que cada vez que conversamos con el doctor Marcos Espinal, que es nuestro invitado de la tarde, o experto de la OPS con asiento en Washington, dominicano, pues uno se queda con muchísimas enseñanzas, Marcos. Y en estos últimos minutos nosotros queremos que tú nos hables sobre cuál es el futuro de la epidemia, de esta pandemia, qué podemos esperar desde este momento en que nos encontramos hasta quizá final de este año, no sé, porque muchas personas dicen, va a pasar un año, van a pasar meses, pero no sabemos. ¿Cuál es la opinión de ustedes como expertos?
Mira, todo virus tiene una historia natural que debe seguir. Y va a continuar y va a llegar un momento en que va a bajar. Si aparece la vacuna lo más rápido posible, eso ayuda mucho a crear inmunidad. La inmunidad también se puede crear cuando la persona se infecta, si es muy duradera. El virus SARS produce una inmunidad hasta más de 2 años después, por lo regular. Larga data. Pero no significa que hay inmunidad para toda la vida. Ahora bien, adoptar el principio de la inmunidad del rebaño es muy peligroso porque muere mucha gente. Y es lo que pasó en Suecia. Entonces, eso no es recomendable para un país como Dominicana. Entonces, el futuro, los modelos matemáticos, donde hay más de 50 universidades haciendo modelaje matemático y proyecciones, indica que Latinoamérica puede estar pasando ese pico ya o entrando ya en... Y julio-agosto, deberíamos de observar un poco ya esas curvas bajando, ¿no? Pero claro, si continuamos con las medidas de mitigación, que distanciamiento social, que lavado de manos, que las máscaras, que evitar las aglomeraciones, ese tipo de cosas. Entonces, va a depender el futuro de la disponibilidad de una vacuna, de las cuales hay más de 120 ya en prueba, de las cuales hay unas 3 o 4 ya en fases 2 y 3. Sí, avanzadas. Avanzadas. Y quizás tengamos información para septiembre, agosto, septiembre de algunos resultados. No significa que la vacuna va a estar disponible. Ojo con eso, ¿eh? Porque luego hay que manufacturarla, luego hay que producirla, hay que luego buscarla, introducir en los países, y para eso la organización está ya preparando el fondo rotatorio con planes para asistir a nuestros países para que esa vacuna, la que pueda llegar, si llega, porque no todas resultan, puedan llegar a nuestros países. Mientras tanto... Que no se quede en países ricos solamente, que llegue a los países de la región. No se va a quedar en países ricos, no. Hay una presión internacional muy fuerte. Sí, claro. De todos los organismos y bueno, no... Es un asunto de vida también. O sea, un asunto de vida. Sí, claro. Y también va a depender de la capacidad de producción. Sí. Por ejemplo, ya Brasil ha firmado acuerdos y está trabajando con 2 vacunas, una con Oxford y la otra con China, los institutos Butantan y los institutos Fiocruz. Entonces, el Instituto del Suero de la India también, que es una entidad masiva que produce vacunas, también está trabajando. Va a llegar a los países, pero lo que no nos podemos desesperar, porque realizar las vacunas tiene un proceso hasta a veces de 5 a 10 años. Sí, claro, largo. Estas van a llegar. Medicina, bueno, el Remdesivir se ha probado porque mejora un poco y disminuye un poco la mortalidad, pero no es que es una cura, tampoco. Entonces, los ensayos clínicos continúan. El uso de medicamentos que no están aprobados por ensayos clínicos se permite lo que se llama el off-label. Pero cada país tiene que entender que las experiencias personales, las experiencias individuales son importantes, pero si no están realizadas mediante ensayos clínicos aleatorios, doble ciego, al azar, como dicen, y todo esto, siguiendo las recomendaciones internacionales, es muy difícil endosar exactamente. Marcos, ¿ustedes tienen como organización evidencia de que algunas personas hayan estado violando la bioética, haciendo ensayos por su cuenta, experimentando con seres humanos? No, nosotros no tenemos ninguna evidencia, no tengo yo. Nuestra organización tiene departamento de ética y todo. El uso de medicamentos, de experiencias individuales, ante la ausencia de medicinas para curar una enfermedad es permitido. Okay. Y hay regulación, y hay lo que se llama las recomendaciones para off-label use, o fuera que no están aprobadas. Porque se acepta que, bueno, si no hay nada y quizás puede ser. Entonces, son experiencias individuales y que se toman en cuenta. Pero como yo decía, un solo estudio no se puede tomar en cuenta.
o la opinión de un médico, porque una de las principales, y es muy sencillo, si usted va a determinar si una medicina es eficaz, no efectiva, que es otra cosa, eficaz contra una enfermedad, usted tiene que darle la medicina a un grupo de pacientes y a otro grupo debe darle otra medicina o un placebo. Un placebo. Pero usted debe estar ciego. El investigador no debe saber a quién le está dando la medicina. Claro. Y eso es lo que pasa con las experiencias individuales. Claro. Porque se sesgan. Claro, claro. Me fue bien al que le dio el grupo la medicina, pero yo sé a quién le estoy dando la medicina. Claro, claro. Eso es muy típico en investigaciones clínicas bien hechas, que por no eso, se acepta. Por eso que deben estar organizadas esas investigaciones. ¿Y sabe quién debe estar ciego también? Los pacientes. Sí. No saber si toman la medicina o si toman el placebo. Doctor, eso es típico. Y luego hay variaciones de esas mismas variantes, pero cuando una persona te dice, a mí me fue muy bien con la hidroxicloroquina o con la otra que se está usando mucho, la ivermectina. La ivermectina. Está bien, son experiencias personales y hay que verlas y eso lo respetamos. Pero ahí hay sesgo. Siempre lo hay. Bueno, recomendación final ya en un solo minutito para nuestros amigos televidentes, ya en este momento. Mi orientación final es que el país continúe la senda de la implementación de las medidas, de que la ciudadanía le haga caso al ministro de Salud, a lo que se informa al Ministerio de Salud, que las recomendaciones siempre son buenas y que en esa transición al nuevo gobierno las autoridades electas se sienten con las autoridades presentes para que continúen las cosas buenas que se han hecho, porque se han hecho cosas buenas. Quiero dejar claro. Y que se mejoren las que se pueden mejorar, porque no todo está mal. Y el político que estaba diciendo que todo está mal, lo que está es politiqueando, simplemente. Así es. Doctor, usted sabe que ha sido un verdadero placer para Doris y para mí tenerlo con nosotros. Esperamos que estas orientaciones lleguen a cada uno de nuestros amigos televidentes para la toma de decisión y para acatar las normas sanitarias de las autoridades. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros como cada sábado en 2x3 en Salud. Gracias, doctor Marcos Espinal. Gracias a ustedes. ARS Pali presentó